más en el presupuesto para el año 2017. De cada 1.000 colones, 328 serán para pagar deudas. El Ministerio de Hacienda envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto para el 2017, es decir, el dinero que requiere el Estado para poder funcionar el próximo año. El presupuesto solicitado creció 12% más que el del año anterior. Esto significa cerca de 1 billón de colones más. Ese crecimiento se solicitó para pagar las deudas del país. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dejar de pagar la deuda? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que debe de revisarse el presupuesto con mucho cuidado, no adelantar criterio, recordar que el presupuesto tiene un nivel de inflexibilidad del 95% y que tampoco podemos paralizar los servicios públicos. El Ministerio de Hacienda ha hecho un gran esfuerzo para intentar que el presupuesto del 2017 crezca poco. Sin embargo, ese objetivo ha sido difícil de alcanzar, porque el pago de la deuda acumulada por años y sus intereses es ahora el componente que más crece del presupuesto. Las autoridades de gobierno pidieron el apoyo a los diputados para aprobar dicho presupuesto, del cual 33% se destinará al pago de deudas. Esto quiere decir, por ejemplo, que de cada 1.000 colones, 328 se destinarán para cancelar deudas y 315 para financiar el pago de pensiones, construcción de carreteras, escuelas, vivienda, transferencia de municipalidades, por ejemplo. Hay una gran cantidad de gastos nuevos, producto de nuevas leyes que están siendo incorporados al presupuesto, que hacen que ese presupuesto crezca junto con la deuda. Ese componente es lo que pesa en ese aumento del 12%, pero no es gasto corriente del Estado o aumento en el gasto del Estado, sino... La deuda del Estado creció de 25% en el 2008 a 46% en el 2016. Ahora el presupuesto está en manos de los diputados, quienes deberán aprobarlo antes del 30 de noviembre. Bien, y es que los diputados de oposición aseguran que el crecimiento del presupuesto nacional es mayor a lo que se esperaba, mientras que los oficialistas defienden el monto presentado por Hacienda. Y para hablarnos de este tema, precisamente se encuentra con nosotros el diputado Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana y también la diputada del Partido Liberación Nacional, Paulina Ramírez. Iniciamos con usted, doña Paulina, varios puntos a analizar: 328 para pagar deuda y 315 para financiamiento de carreteras, planes de pensiones, educación y demás, un monto pues menor, 1 billón más que el año anterior. ¿Cómo van a analizar desde la oposición y desde el año anterior que habían dicho ustedes como frente opositor que no iban a permitir más aumentos en el presupuesto al 2017? Pues muy buenos días a todos. En realidad sí, muy preocupados por el incremento en el presupuesto. Hemos estado pues recién recibiendo el presupuesto, el día de ayer fue presentado en la Asamblea Legislativa y recibido, no tenemos los datos todavía analizados a detalle. En términos generales, el incremento representa un 12.1%, lo cual no era esperado. Si bien es cierto, gran parte, un porcentaje muy alto corresponde a deuda, creemos que ya es preocupante la situación. No podemos seguir así sin tomar acciones concretas y poder pues presentar un déficit que pueda ser aceptable incluso para los organismos internacionales. En este momento se están financiando, como ya se ha venido ya por varios años, financiando el gasto corriente con ingresos corrientes. Eso es ya un mandato constitucional que no estamos cumpliendo y que deberíamos de tomar acciones, al menos en un 3.7% deberíamos de rebajar del PIB el déficit para poder tener una situación en nuestras finanzas mucho más sana. Ustedes dicen que no era el aumento que esperaban, un 12%. ¿De cuánto hubieran esperado ustedes este incremento? Bueno, nosotros el año pasado habíamos hablado que un 2.5 era lo aceptable. No obstante, pues estamos hablando de que el porcentaje que representa la deuda en este aumento es un 32% de lo que ha crecido, y eso quiere decir que sin la deuda, si quitáramos la deuda, el crecimiento fue un 6%. Aún así sigue siendo bastante alto. Tendríamos que ver el desglose, la composición completa de este gasto
para ver por qué justifican este incremento, porque realmente sigue siendo muy alto y para nosotros pues tendríamos que hacer una revisión a ver si siguen incluyéndose partidas superfluas, si existen partidas que realmente podían recibir alguna reducción o recorte. Don Víctor Morales, diputado del Partido de Acción Ciudadana, muy buenos días. Y bueno, coméntenos por qué es necesario este incremento del 12%. ¿Ustedes están de acuerdo con el aumento? Buenos días a todos los televidentes. Paulina, buenos días. En realidad creo que hay que contextualizar, digamos, cómo es que las autoridades de Hacienda y el Poder Ejecutivo pueden formular un presupuesto en las condiciones del país. O sea, no es un tema solamente de lo que podamos desear en términos de aumento, es que hay que formular el presupuesto de acuerdo a realidades. Y la realidad es que llevamos ya algunas décadas de un ejercicio no responsable de las finanzas públicas que se expresa en un déficit, en una sociedad que al final y al cabo demanda, digamos, una serie de servicios por parte del Estado, y que es un Estado en donde se ha priorizado en temas centrales como la educación, como la salud, como la infraestructura, ahora digamos en los últimos años, que sin duda alguna lo vemos como un elemento a responder, y es en ese contexto que el Ministerio de Hacienda formula un presupuesto, y yo debo calificar que, tal y como lo dice mi compañera Paulina Ramírez, tenemos que ver más en detalle, porque las cifras hay que verlas luego ya en sus expresiones más detalladas y específicas, pero sin duda alguna yo diría lo siguiente. Primero, calificaría la formulación del presupuesto como un presupuesto responsable. Es un presupuesto responsable porque, primero, lo ha dicho Paulina, tenemos la obligación y la necesidad de no entrar en calificaciones indeseadas para el país en términos de no atender la deuda. Las deudas se atienden y hay que atenderla. Entonces, bueno, eso ya nos representa efectivamente casi un 50% del presupuesto. Por lo tanto, y es una deuda que no asumió este gobierno, es una deuda que se ha venido acumulando en gobiernos anteriores y que ahora tenemos que pagar. Primer elemento de responsabilidad. Segundo elemento de responsabilidad es que tenemos que administrar la situación presupuestaria en condiciones de un déficit, que significa lo que ustedes aquí ya han escuchado, significa que el colón que ingresa no es un colón que sea suficiente para atender las obligaciones, estamos sobrepasados y por consiguiente tenemos que saber administrar bien esos recursos, y en ese sentido la actuación del gobierno es responsable porque no desatendemos los elementos de atención sustantiva como es salud y educación, por ejemplo. Y el tercer elemento tiene que ver con que tenemos que atender nuevas obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, solo para indicar algunas que tienen que ver con las transferencias municipales, esas son obligaciones al final, reforma procesal laboral viene a sumar, y entonces son leyes que te demandan y que además, hay que decirlo así, hay que atenderlas porque el país tiene que avanzar en política de derechos humanos, en política de derechos laborales, ¿verdad? Es una sociedad que no quiere quedarse rezagada. Entonces, ¿cómo contextualizar este presupuesto? Y con eso termino. Es una formulación responsable que partida por partida puede demostrar que ha venido reduciendo el gasto, ha venido aumentando los ingresos a pesar, digamos, de las condiciones en que operamos. Estamos hablando de que prácticamente se duplicó el tema de la deuda con respecto a la producción, ¿verdad? Y en ese sentido, la actuación y la formulación es responsable, nos permite seguir navegando en un proceso de transición mientras avanzamos en algo en que yo debo reconocer que estamos todas las expresiones políticas haciendo un esfuerzo que es generando condiciones en el marco del déficit fiscal para poder efectivamente encontrar salidas estructurales de largo plazo. Un evento que no puede dejarse de ver es el tema de cómo hemos avanzado en el proceso de ley contra el fraude fiscal. O sea, esos resultados se van a ver a futuro. De momento estamos navegando en transición y yo califico la formulación del presupuesto como un presupuesto
sumamente responsable por parte del Poder Ejecutivo. Don Víctor, usted bien lo menciona, desde 2008 se duplicó la deuda a un 50%, que venía a un 25% en el 2008 en cuanto a la producción nacional, pero esa deuda pues evidentemente no puede seguir creciendo y tampoco, ¿cómo podría disminuirse? Porque usted menciona el tema, y don Luis Guillermo lo ha dicho en muchas ocasiones, el tema del plan fiscal, pero hay otras medidas que se puedan tomar para que la deuda no siga en aumento. No, sin duda alguna los márgenes que tenemos, primero el presupuesto es inflexible, ya aquí se sabe entre el 4 y el 5% es lo que puede atender otros gastos. Y además esos otros gastos cada vez, digamos, se reduce más la posibilidad de maniobra, porque en la Asamblea Legislativa hay mandatos, digamos, legales y otros que son constitucionales que hay que atender, y en ese sentido viene el punto de la responsabilidad ante terceros, organismos internacionales y también ante la ciudadanía. Nosotros no podemos desmejorar la posición de responsabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el margen que nos manejamos. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida tiene que ver con una serie de factores, en donde destaca como principal factor el que podamos avanzar en las distintas iniciativas que conforman, digamos, la reforma estructural fiscal. Creo que efectivamente en la Asamblea Legislativa yo coincido, y en eso creo que la compañera Paulina va a coincidir conmigo, en que no se puede atender todo solamente a partir de los ingresos. O sea, ciertamente que hay que ver el tema del gasto, y en eso estamos coincidiendo. Dichosamente ya hay una comisión trabajando en temas de remuneraciones del sector público, que es muy complejo. Estamos avanzando en fraude fiscal, esperamos avanzar en IVA y en renta, y sin duda alguna eso debería de reflejarse en un elemento que tiene que ver con fomento productivo. Fomento productivo es un elemento clave del que poco se habla en materia fiscal, porque no es un tema nada más de administración tributaria ni de recaudación, sino también que hay que estimular la producción, y en ese sentido tenemos que entrar efectivamente a continuar, digamos, una política de fomento productivo que nos va a llevar ahora a una discusión muy interesante que tiene que ver en lo siguiente. La atención digamos, de una contención del gasto nos debería llevar a disminuir los recursos que empleamos para educación. La respuesta yo creo que es no. Educación es un requisito necesario. Ahora, ¿podemos entrar a revisar los temas de educación para ver a dónde orientamos los esfuerzos presupuestarios del Estado? Claro que sí. Ahí tenemos, por ejemplo, hemos venido conversando sobre la importancia de fortalecer áreas específicas, digamos, que el país demanda, porque si queremos tener un fomento productivo que permita generar los ingresos, digamos, para la población, y que se reflejen también luego en recaudación y en desarrollo, y tenemos que priorizar en áreas técnicas, en áreas tecnológicas. Ahí tendremos que empezar a discriminar, digamos, y saber complementar. Tenemos que darle un buen papel, digamos, a lo que son las áreas, digamos, de ciencias sociales, que son muy importantes, complementarias, pero son debates que ya tienen que ver con una decisión previa, y el país no puede abandonar, digamos, el estímulo a la educación, a la salud y a los elementos sustantivos, que son los que nos muestran una sociedad de la cual todavía hoy podemos sentirnos orgullosos. Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional, ¿dónde podrían hacerse esos recortes? Bueno, nosotros, como le dije, hasta apenas ayer recibimos el presupuesto, tendríamos que entrar en un análisis ya más detallado para ver la composición de este presupuesto. Tenemos en términos generales datos, no podríamos decirle en este momento, pero sí estamos muy claros de que no podemos incrementar el presupuesto en esta medida. Si hay algunas partidas que revisar, lo vamos a hacer. Si hay algunas partidas que requieren algún recorte, o incluso, como hablaba el compañero, podemos ver si dentro de la composición destinar los recursos a actividades que sean las que prioritariamente necesita el país, también podríamos hacerlo. Yo creo que la solución de este problema fiscal que estamos viviendo no tiene que ver solo con el gasto, tiene que ver ingresos, gastos, reactivación económica y una mejor recaudación de los ingresos. Por lo tanto, tenemos que verlo de una forma integral, y nosotros tenemos que dirigir los esfuerzos y todas las acciones que tiene la Asamblea Legislativa hacia este fin, porque es una responsabilidad de todos. Y hablando de responsabilidades, en este año, en estos 3 meses, hemos tomado acciones muy importantes
desde la alianza, dirigidos por nuestro presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, que hemos logrado acuerdos muy importantes y avances muy importantes, sobre todo en materia fiscal en términos generales. En la alianza hemos hablado de que primero debemos abordar el tema del gasto y posteriormente hablar de ingresos y eso, o impuestos, y eso lo hemos cumplido en este periodo. Ya ha sido realmente un gran avance. Tenemos varios proyectos de pensiones ya aprobados, se está trabajando o avanzando en empleo público y también en fraude fiscal y en reglas fiscales. Se aprobó el proyecto de caja única y que esto pues demuestra que tenemos una actitud responsable y sobre todo que hemos llegado a esta alianza junto con los compañeros que se han unido a estos esfuerzos, lograr pues acciones concretas específicamente para poder abordar el tema del gasto. Que si no lo hacemos, en 5 años estaremos nuevamente con una crisis igual o peor que la que se está viviendo hoy, y por eso creemos en que no solamente se trata de impuestos, sino debemos hacerlo en forma integral. La reactivación económica es muy importante, proyectos que vengan a incentivar la producción y la economía. Eso también lo hemos tratado y hemos tratado de que se avance en este tipo de proyectos, como fue la banca de desarrollo y otros que hemos venido aprobando. Yo entiendo que ustedes, bueno, hasta ayer recibieron el presupuesto, sin embargo, don Víctor dice que en materia de salud, de educación, no podría hacerse ningún tipo de recorte. Entonces, me gustaría, insisto con la pregunta, de ver en qué áreas posiblemente se podría hacer este recorte que ustedes, como Partido de Liberación Nacional, asegura que no puede aprobarse este 12% de más. Bueno, hemos insistido en que se van a revisar las partidas que tengan que ver con partidas de viajes, todo lo que tenga que ver con viáticos y este tipo de gastos, siempre y cuando pues esto no vaya a afectar las actividades sustantivas que tienen los diferentes ministerios, porque si no el impacto se le traslada a los sectores más vulnerables. Entonces, por eso también tenemos que hacer una revisión responsable de este presupuesto y analizar qué partidas son las que podríamos revisar. No sabemos cómo está la partida de remuneraciones, que siempre ha representado, es un gran disparador de gasto. No sabemos si están incrementando plazas, que eso habría que revisarlo. Entiendo que hay un aumento importante de plazas nuevas y yo creo que estamos en una situación en donde no podríamos seguir incrementando. También hay algunas partidas que, a pesar de ser mandato legal, tendríamos que revisarlas, porque hay un problema adicional. Hay muchos ministerios, incluso instituciones que reciben transferencias, que han tenido una subejecución muy alta. Y nosotros estaríamos revisando quiénes de estos ministerios y de estas transferencias que se realizan no la han ejecutado, y no sería lógico que les demos más recursos cuando ni siquiera han podido ejecutar las partidas que ya se les han asignado. Vamos a hacer una revisión de sus ejecuciones y con esto valorar si realmente vale la pena seguir asignando recursos en un momento de crisis donde no hay ejecución. Don Víctor Morales. Don Víctor Morales, ay, disculpe. Ayer precisamente los educadores se manifestaban, y es posible que también más empleados públicos se vuelvan a manifestar con el tema del empleo público. Habla doña Paulina de las remuneraciones, que eso es algo que sí dispara bastante el gasto. ¿Cómo analizan eso dentro del presupuesto? Sí tiene un porcentaje bastante alto lo que es el pago de salarios y remuneraciones, pluses a los empleados públicos, que se pueda pues ahí mesurar un poco. Bueno, sí, Pues antes de referirme en específico, yo quisiera indicar lo siguiente. Son como dos realidades las que se viven en torno a la situación que vive el país a nivel financiero, presupuestario, etcétera, ¿no? Una es la realidad, digamos, que desde el ritual de la política, en donde ante un país que requiere, digamos, una decisión política responsable de los distintos actores, pues hay como un ritual que hay que cumplir, ¿no? Y es que cuando se está en oposición hay que hablar mal, ¿verdad? Y que cuando se está en oficialismo hay que hablar bien. Yo por lo menos me quisiera desmarcar de ese ritual. Creo que eso no le ayuda al país. Creo que hay que objetivisar más el tema, porque mire,
Si usted recorta viáticos, recorta viajes al exterior, etcétera, como lo ha dicho la compañera Paulina Ramírez, y que aquí a mí se me dificulta reconocer que en Paulina tenemos una diputada sumamente responsable y que lo ha manifestado y lo ha expresado y lo ha demostrado en distintos momentos, digamos, de la resolución legislativa. Si digamos en un imaginario de que recortáramos todo eso, imagínese usted que el impacto es pero tan pequeño que no lograría el objetivo de reducir ese 6%, reducida la obligación de la deuda. Entonces, hay que comprender, digamos, que en el cumplimiento de ese ritual político, pues entonces se levanta un poco la voz, se establece que hay disparadores como el tema, digamos, de viáticos y otros, o lo que llaman partidas superfluas, y eso uno lo entiende, Pero luego viene la otra realidad, y la otra realidad es que todos estamos en el país en un mismo barco, y somos diputados y diputadas que tenemos la responsabilidad y no somos un ciudadano cualquiera. A nosotros la historia nos va a cobrar lo que hagamos para bien o para mal. Y bueno, a esta Asamblea Legislativa le ha tocado, sin distingo de partidos políticos, le ha tocado bailar con la más fea, para decirlo de esa manera. O sea, nosotros, eso es lo que observamos. Entonces, ¿dónde está nuestro principal esfuerzo? Y el presupuesto no se escapa de ello. Nuestro principal esfuerzo está en poner en la mesa, desde el oficialismo, una posición solvente, responsable, lo que llamamos a prueba de balas, digámoslo así, y luego someterlo al escrutinio de las demás fracciones, ¿verdad? Y las demás fracciones, en el caso específico del presupuesto, tendrán que entrar a analizar cada uno de los rubros, los componentes, etcétera, y nosotros estamos seguros de que este presupuesto ha sido formulado de manera responsable. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar que si la actitud de abordaje es responsable, pues entonces estaremos resolviendo un presupuesto, digamos, que es el que el país necesita para no desmejorar, digamos, la capacidad institucional de dar respuesta a la ciudadanía. En relación al tema de empleo público, debo decir que se está trabajando de manera muy responsable, de manera intensa, y ahí entra a jugar también el tema del ritual y la mediática, ¿no? Porque yo debo decir que no observo una mayoría de diputados, observo 2 o 3 posiciones muy claras, entre ellos obviamente don Otto Guevara, que es el que, digamos, marca la pauta en este tipo de situaciones, en donde desde una ideologización más bien de los temas, o sea, de cómo concibe los estados y cómo concibe un estado sano, levanta la bandera del empleo público como un elemento casi satánico, ¿verdad?, de disparador. Yo lo que observo es un esfuerzo de distintos compañeros de fracciones trabajando en los puntos de encuentro, y estamos a punto ya de llegar a acuerdos que luego estamos en condiciones de hablar con los sindicatos y todos. Ayer efectivamente hubo un diálogo con el directorio legislativo, algunos de nosotros servimos para atender algunas representaciones sindicales en los días previos. El presidente legislativo accedió ayer a recibir la documentación de las 2 fuerzas sindicales que se expresaron. Entonces, todo eso va configurando un ambiente de diálogo que es lo que se ocupa para salir adelante, y en ese sentido yo soy muy optimista. Una última consulta tal vez para ya ir cerrando el tema. Si no me equivoco, hasta el 29 de noviembre tienen fecha límite para entregar o aprobar este presupuesto. Tienen una ardua tarea puesto a las diferentes posiciones con respecto al monto. Sí, por supuesto. En este momento entramos en la primera etapa, que es un estudio de análisis por parte de la subcomisión que se está conformando ya en esta semana. A partir del 1 de septiembre es que inicia el estudio del presupuesto. Ya cambiamos incluso los horarios, estaríamos con jornadas más amplias, más de lo que las hemos tenido, porque también hemos tenido un trabajo importante con fraude y eso nos ha llevado a jornadas extensas. Ahora seguiría el tema del presupuesto y sin abandonar el tema de fraude. Entonces, entraríamos en subcomisión, posteriormente en octubre entra a la comisión y posteriormente al plenario para ser aprobado a finales de noviembre. Nosotros estamos tratando de que nuestros asesores y todos los compañeros pues se haga el estudio bien detallado. Otra cosa que sí quiero agregar es que, hablando de oposiciones responsables, nosotros nunca
y hemos demostrado en esta legislatura haber sido una oposición responsable, constructiva y no destructiva. Diferente en el pasado, que ha sucedido que la oposición ha impedido incluso el avance de muchos proyectos, y solo que en 3 meses hayamos aprobado 7 proyectos en materia fiscal que tienen que ver con el gasto, que durante años hemos venido insistiendo. Incluso a este gobierno se le había pedido que iniciáramos con esta iniciativa desde que iniciamos este periodo, y yo creo que hasta ahorita, impulsado por la alianza e impulsado por los compañeros que responsablemente y liderado por don Antonio Álvarez, hemos logrado pues salir adelante. Y adicionalmente, con 3 meses que tenemos ya de tener este periodo, ya llevamos 42 proyectos aprobados, muchos impulsados por los compañeros de la alianza y producto de esa agenda que habíamos producido. Entonces, coincido en que hemos construido y que hemos hecho acciones muy importantes que han influido principalmente en el tema fiscal. Vamos a pasar a leer 2 comentarios que tenemos de nuestros seguidores en redes sociales para que así brevemente pueda contestarnos los diputados acá presentes. Dice Paul Jasinski: ¿de qué se asusta doña Paulina si esta deuda es producto de 8 años de PLN y 40 de bipartidismo? Y nos dice JDMC en Araya: los diputados son corresponsables del presupuesto, ya que crean leyes, son tener contenido presupuestario, pero que si no se cumplen vienen a la sala y obliga al gobierno a ejecutarlas, y que diga cualquier gobierno así que para qué hacen leyes si no hay plata para poder cumplirlas. Así brevemente, doña Paulina, lo que iba dirigido a usted en el primer comentario, y cerramos con don Víctor. Bueno, efectivamente son deudas que han sido producto de inversión que ha hecho el país. La deuda por sí sola, siempre y cuando se use para inversión, no debe ser mala, porque detrás de la inversión viene la reactivación económica, y venimos a tener un país pues con condiciones favorables y condiciones que dan mejor calidad de vida, además reactivan la economía trayendo inversión y otros. Por lo tanto, yo creo que la inversión no es mala, la deuda no por sí sola no es lo que deberíamos estar aquí preocupados, sino por no poder atender la deuda. Y adicionalmente, que el día de hoy ya estamos pagando, o más bien cubriendo el gasto corriente con deuda. Eso es como que estemos usando una tarjeta de crédito para pagar salarios, para pagar los gastos propios de gobierno. Entonces ya ahí sí estamos entrando en un momento crítico, porque cuando se habla de un déficit primario, que deberíamos mínimo poder cubrir los gastos corrientes con ingresos corrientes, o sea, con lo que generan los impuestos y los otros ingresos, no con deuda. Y esa ha sido realmente la problemática que se ha venido acumulando, porque debemos tomar acciones concretas. Cada vez más el presupuesto es absorbido por los disparadores del gasto, como estamos hablando de remuneraciones, transferencias, intereses, deuda, y por lo tanto tenemos que tomar acciones integrales. Por eso desde hace muchos años se ha venido hablando de un plan fiscal integral que no ha sido aprobado en los últimos años, y precisamente por la oposición, quien habló de no necesitar impuestos, quienes fueron los que dijeron que en los 2 primeros años no se necesitaría impuestos, y hoy estamos viendo y reflejado en un déficit tan importante que efectivamente se debió haber avanzado desde hace mucho tiempo en temas de gasto, en temas de ingresos, reactivación económica, y por lo tanto tener acciones desde ya para poder solventar este problema fiscal. Gracias a doña Paulina. Tenemos unos segundos para... Sí, gracias. Sí, yo quisiera dar el último mensaje diciendo que el tema presupuestario a veces de verdad que caemos en la trampa de ver las cifras. No, yo creo que hay que ver los rostros de las personas, la situación de la población, y la Costa Rica que tenemos de los últimos 30 años de gestión política, de gestión gubernamental, de políticas concretas, arroja 300,000 personas viviendo en condiciones de pobreza extrema,
1.200.000 personas que todos los días tienen que ver cómo resuelven sus necesidades básicas. Es una Costa Rica que da vergüenza y que tenemos que rescatarla. Ahora, la ciudadanía es muy inteligente, sabe distinguir, y yo soy del criterio de que probablemente tendrán que fortalecerse los partidos políticos, pero también hay que ser autocrítico y decir que efectivamente hay responsabilidad política en todo esto. O sea, hay responsabilidad política y al final los que pagan el plato roto es la gente más necesitada. En ese sentido, yo digo, dichosamente, efectivamente, está privando un sentimiento dominante de responsabilidad en el Parlamento de todas las fuerzas políticas. Hay quienes se desmarcan de ello, pero dichosamente ha imperado la acción responsable. Pero esto hay que decirlo con claridad, nosotros necesitamos rescatar la Costa Rica deseada, una Costa Rica con menos inequidad, con un Estado más solidario, más capaz de responder y también, digamos, con un respeto a las distintas posiciones, digamos, de construcción social que haga posible volver de nuevo al equilibrio que es el que hace generar el progreso. Pero de que hay responsabilidades, hay responsabilidades. Yo creo que en ese sentido es el elemento que más hay que cuidar ahorita en la Asamblea, el diálogo y el accionar responsable de todas las fracciones, porque ninguna tiene la mayoría para dar la respuesta. Y en ese sentido el gobierno, termino diciendo, se posiciona en una formulación responsable, y nosotros desde la fracción del Partido Acción Ciudadana lo que hacemos es aprovechar efectivamente, digamos, los mejores ambientes de responsabilidad que hemos venido observando y estamos viabilizando la salida de los distintos proyectos que estamos planteando. Bien, muchísimas gracias a don Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana, y a Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional.